Este vídeo está dedicado a la clase de Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Año 2020. Libia sigue inmersa en la Segunda Guerra Civil. En juego están millones de petrodólares, así como las corrientes migratorias que han puesto patas arriba toda la política europea. Trípoli está bajo asedio y cerca de caer. A Sarraj solo le queda una alternativa para cambiar el signo de la guerra. Tuvo que vender su alma al diablo, a Turquía, quien a cambio de grandes concesiones le hizo llegar tropas, equipamiento, dinero, drones y hasta fragatas. Gracias al apoyo de Erdogan, el GNA logró romper el asedio de la capital y lanzar una exitosa contraofensiva estratégica que amenazaba con dar un giro de 180 grados a la Segunda Guerra Civil. Pero ante el éxito militar patrocinado por Turquía, Egipto no podía permanecer de brazos cruzados. Inmediatamente, en aquel verano, el general al-Sisi planificó su gran jugada. Organizó unos gigantescos ejercicios militares junto a la frontera libia y amenazó con intervenir directamente invadiendo el país si el GNA pro-turco seguía avanzando. La amenaza de que los submarinos egipcios y la aviación naval atacaran a la armada turca en su tránsito a Libia, sumado al riesgo de un gran conflicto regional, forzaron al GNA y a Ankara a sentarse a la mesa de negociaciones. El general al-Sisi combinó esta interesante finta con una serie de acciones diplomáticas. Se acercó mucho a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Grecia y la propia Francia. Entonces, con todos estos gestos diplomáticos y militares, logró alcanzar un gran objetivo sin un gran coste. Es solo una pequeña muestra, una de mis favoritas, de cómo se pueden usar los ejércitos en 2020 para avanzar objetivos de interés nacional, pero lo importante de este vídeo es que vamos a ver cómo se emplean todas las herramientas militares en la vida internacional moderna y cómo se le puede dar vueltas para emplearlas. Pero bueno, bienvenidos a todos los que estudiáis relaciones internacionales y bienvenidos a todos los que sois habituales del canal, y ahora comencemos. Lo primero que hay que comprender son las necesidades humanas. La famosa pirámide de Maslow jerarquía las necesidades del ser humano y establece que una vez tenemos garantizado acceso a alimentos y ropa, las necesidades fisiológicas, nuestra necesidad más importante es la seguridad. Sin seguridad no hay nada, no hay estabilidad, no hay perspectivas de poner empresas a largo plazo y no hay bienestar. Pero John Locke habla bien del Estado, porque lo que busca él es que tenga el monopolio de la violencia. John Locke vive las guerras civiles que se producen en la Bretaña, en Gran Bretaña, y en ese sentido conoce el miedo a la violencia. Y él arguye que, al fin y al cabo, lo que más miedo le da al ser humano, lo que más le mueve es la muerte violenta, la violencia. No es la enfermedad, no son otras cosas, es la violencia. Por eso hace falta un gran leviatán que lo controle todo, que tenga el monopolio de la violencia y que arroje la paz de esa manera. Esta es la idea nuclear íntimamente ligada al uso de los ejércitos, puesto que los ejércitos y los estados son uña y carne. Por tanto, es el Estado quien, con su orden de seguridad, con sus leyes, con la policía y con el ejército, debe garantizar la estabilidad y la seguridad. Al ser capaz de proveer seguridad mediante el monopolio de la violencia y mediante las fuerzas armadas, el Estado moderno se ha convertido en el actor más hábil a la hora de proporcionar este servicio, un servicio masivo que ninguna empresa privada ha podido proporcionar a toda una sociedad, por ejemplo. Quienes estéis más interesados en el empleo de la herramienta militar, pues quizás la corriente de relaciones internacionales que más énfasis hace en la misma es la corriente realista y neorrealista. Podríamos entrar en muchas disquisiciones, pero ya sabéis que lo básico, lo que habla sobre todo el realismo original, el realismo clásico, hoy ya un tanto superado, pero bueno, al final lo que te viene a decir es que el mundo es una anarquía de estados y que estos buscan maximizar su poder y su seguridad. Esto no siempre es así, el realismo además se centra mucho en las grandes potencias, no en otros tipos de países, pero en todo caso creo que es un punto de partida interesante. Autores como Mearsheimer, que son los más icónicos y que os invito desde luego a leer si queréis conocer a fondo esta corriente. El proveedor definitivo. Nueva York, 11 de septiembre de 2001. Cuando se produce un conflicto armado, o la amenaza del mismo, y cuando se produce una cadena de ataques terroristas importantes, toda la sociedad es golpeada. La economía se resiente, los soldados son reclutados por las fuerzas o enviados a lejanos países, la libertad de prensa o el turismo se ven muy dañados, la población masculina empieza a descender rápidamente.
Y aquí viene la primera clave. Los ejércitos son instrumentos del cambio y son instrumentos rápidos. Es decir, tú cuando quieres un cambio social, cuando quieres un cambio económico, eso lleva décadas como mínimo y te supone poner en marcha unos planes, una serie de cosas. La herramienta militar no. La herramienta militar te permite tomar Kiev mañana, dominar ese país y meterle en tu esfera de influencia. Históricamente eso tiene mucho atractivo para la clase política, porque es una herramienta que te permite conseguir objetivos muy rápidos. Eso sí, también con un alto riesgo, claro, ahí está la clave. Pero en todo caso es uno de los motivos por el que todos los políticos, todos los estados, todos los entes de la historia con una importancia geopolítica pues han desarrollado sus fuerzas armadas y las han procurado tener bien afiladas, especialmente aquellos países más relevantes. De hecho, no encontraréis una gran potencia que no tenga a la vez unas fuerzas armadas a la misma altura. Las Fuerzas Armadas son mucho más que una herramienta disuasoria, ya que su mera existencia sirve para echar un candado sobre la realidad regional e internacional, garantizando así que la potencia de turno pueda preservar su poder. Pensemos, por ejemplo, en cómo la red de bases mundial de Estados Unidos, combinada con las flotas de portaaviones de la US Navy, facilitan a Washington desplegar enormes ejércitos en cualquier parte del orbe, de tal forma que cualquier país que desee hacer uso de su herramienta militar deberá tener en cuenta la reacción norteamericana. Por ejemplo, Saddam Hussein pagó muy caro evaluar erróneamente la respuesta que tendría Washington ante la invasión de Kuwait, mientras que la China moderna se ve obligada a medir cada movimiento que hace en Taiwán. When their escape route north was blocked by a brigade of Allied tanks, the Iraqis panicked, creating a massive traffic jam. They were hit where they stood. Nuevamente, es muy importante recordar no solo lo que supone el uso de las Fuerzas Armadas, sino su no uso. En la guerra de Ucrania, una de las cosas más estratégicas es el no uso de armas nucleares. Y Rusia, con esa amenaza nuclear, ha logrado evitar que la OTAN, que Estados Unidos, se involucren directamente en la guerra. Entonces, fijaros como un arma que no se utiliza es perfectamente eficaz. Es más estratégico quizás que cualquier otro tipo de arma que se esté usando en el campo de batalla. Porque si entrara la OTAN o si entrara Estados Unidos en esta guerra, Rusia lo tendría, pero mucho más difícil, ¿no? Por tanto, no solo en materia de armas nucleares, pensad en todo tipo de armas, pensad en cómo la amenaza de guerra sirve para generar unos marcos, unos límites que a mí desde luego, desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista del interés nacional, pues me pueden convenir mucho, claro. Otro ejemplo lo encontramos en China, que ya podría haber subyugado a todos y cada uno de sus vecinos con su poder militar, de no ser porque la US Navy amenazaría con hundir a toda la armada y a la flota mercante de la que depende toda la economía de Pekín. Aquí es interesante hacer una distinción entre tres conceptos que son la coerción, el compeler y la disuasión, ¿no? Cada uno tiene un matiz distinto. La disuasión es más pasiva, es decir, el otro lo ve y te disuade. Marruecos no se atreve a atacar España porque hay toda una serie de factores, especialmente que nuestras fuerzas armadas son muy superiores, ¿no? Por tanto, no se atreve a pasar ciertas líneas rojas. La coerción implica una amenaza directa de uso de la violencia, mientras que el compeler es una cosa que se basa un poco en la autoridad o en una amenaza mucho más velada del uso de la fuerza. Por ejemplo, en el caso egipcio, en el ejemplo que os he puesto al comienzo del vídeo, supongo que podríamos asociarlo más a compeler, mientras que lo que hace España ante Marruecos lo asociamos a disuadir. En todo caso, la coerción, compeler, disuadir son conceptos clave para cualquier estrategia de defensa de un país. Es decir, yo lo que busco no es ganar guerras, sino que busco evitar guerras. Y amenazar o mostrar al otro que la puedo ganar es mi manera de evitarla. Pero ese no es el objetivo inicial. Ese es el objetivo, digamos, accesorio al principal, que es evitar la guerra. Guerra de Malvinas, fracaso para el Reino Unido, porque no han logrado evitar la guerra. Sí, luego la han ganado. Sus fuerzas armadas bien, pero el Ministerio de Defensa y la política de defensa fracasaron. Por tanto, ahí tenéis un ejemplo yo creo que muy claro. Si el Reino Unido hubiera tenido un destacamento defendiendo Malvinas fuerte, con el que Argentina no se hubiera atrevido a lanzar un desembarco, esta guerra muy probablemente se hubiera evitado. Un ejemplo muy claro, por tanto. Por último, contar con unidades de despliegue rápido, como la BRIPAC o Brigada Paracaidista de España, y las distintas unidades de fuerzas especiales, permite organizar operaciones, acciones quirúrgicas para reaccionar a crisis impredecibles, como golpes de estado, levantamientos, guerras civiles, etc.
Esta clase de capacidades permiten apoyar la evacuación española de Afganistán, facilitar las operaciones de evacuación de múltiples países al comenzar la guerra de Yemen o proteger a un líder amigo de un golpe interno, entre otros muchos, como asegurar unos pozos de petróleo en plena crisis debido a que su suministro es fundamental para tu país. La seguridad como mercancía. Más allá de las propias Fuerzas Armadas, los estados pueden mercadear con ese bien tan preciado que es la seguridad. El uso de compañías privadas también es muy interesante. En Political Room tenéis varios artículos relatando el empleo de fuerzas de seguridad que hace China en África. Todos conocemos el famoso caso de Wagner, podéis leer algunos artículos muy interesantes de Fran Matías Bueno en la revista Ejércitos, y es que los estados emplean este tipo de compañías privadas para distintos fines, incluso para proveer servicios, y además los distintos memorandos de entendimiento, acuerdos bilaterales en materia de seguridad, defensa, cooperación industrial. Todo esto es parte de la política y de las herramientas de los estados. Al fin y al cabo, si no tuvieras unas fuerzas armadas, no tendrías una industria de defensa y no sería una baza política. ¿Qué hace Turquía cuando se quiere meter en la esfera de influencia francesa en todo lo que sería el África Occidental? Pues lo primero que ha hecho Turquía es empezar a hablar con el nuevo gobierno maliense, con Níger, hablar de acuerdos militares, memorandos de entendimiento, proveer determinado material blindado. En fin, es su manera de acceder ahí, y esto está íntimamente ligado a las Fuerzas Armadas, lógicamente. Por tanto, aquí vemos otro factor más. Esto es lo que hace que a Francia se la tenga en cuenta en África Occidental y a Italia o España no. Además, las misiones internacionales se usan como moneda de cambio. Por ejemplo, el presidente Zapatero trató de recomponer las malas relaciones que tuvo con la administración Bush, enviando un gran contingente de tropas al Líbano para congraciarse con la administración entonces entrante, la administración Obama. Por último, y para concluir el vídeo, pues ya sabéis que hay distintos autores. A nivel nacional, pues yo creo que de lo más destacado que podéis leer de todo este tipo de temáticas es el profesor Javier Jordán de la Universidad de Granada. Tenéis también a Josep Baqués, tenéis el Instituto Español de Estudios Estratégicos, aunque ahí tienes que seleccionar más concreto, obviamente, lo que deseas leer. A nivel internacional, pues tenéis a Lawrence Friedman, tiene distintas obras sobre el asunto nuclear, que es especialmente interesante. Y bueno, en realidad solo os invitaría a buscar qué es eso de los estudios estratégicos, a leer sobre la corriente realista o neorrealista de relaciones internacionales. Al profesor Juan Tobar tiene unos cuantos libros bastante interesantes más que sobre el realismo, digamos, cómo aplica él su visión realista a distintos países. Pero bueno, eso ha sido todo, espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias a todos por estar ahí. Si tenéis sugerencias, comentarios. Y mira, os voy a lanzar una última pregunta. ¿Cómo creéis que nuestros países, y en particular España, lógicamente, podrían hacer un mejor uso de sus fuerzas armadas para avanzar nuestro interés nacional? Esto es, el bienestar de nuestra población, los ingresos de nuestro Estado, etc, etc. Pues eso es todo, como digo, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.